Buenos días nuevamente. Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en la carta dirigida a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer versículo 14 al 15, Gálatas 5 del 14 al 15. El día de hoy vamos a ver un tema que Dios ha estado hablando a mi corazón desde hace bastantes meses, que tiene como título, Establece buenas relaciones. Dígale a su prójimo que está junto a usted, ¿qué te parece si establecemos buenas relaciones? En ocasiones desconocemos que existen principios espirituales que nos pueden llevar a establecer buenas relaciones con nuestro prójimo. Relaciones que forman parte importante para nuestro buen desarrollo como individuos o un buen desarrollo de nuestra sociedad. Y de establecer buenas relaciones depende el éxito o el fracaso en diversos aspectos de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en el servicio a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y dice Gálatas 5, versículo 14 y 15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Padre, y te alabamos y te bendecimos, porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias te damos, porque a través de tu palabra tú renuevas nuestro entendimiento, sanas nuestro corazón y nos enseñas el valor del amor, para que este sea el principio de todas nuestras relaciones humanas. Enséñanos, Padre, a relacionarnos correctamente con el prójimo, de tal manera que podamos ser de bendición a todos los que nos rodean. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjese lo que dice este pasaje. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando habla de la ley, se está refiriendo a los libros que usted y yo conocemos como Pentateucos, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Ahí vienen leyes que le dan mandamiento, orden a nuestra vida. Y dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las leyes han estado presentes en casi todas las sociedades y culturas del ser humano. Estas se basan en preceptos, en normas, en reglas que se han emitido para establecer y regular relaciones justas entre los hombres. Toda sociedad, para que pueda coexistir sanamente, necesita leyes, esto es, normas y reglas. Por ejemplo, usted conoce las leyes civiles, los códigos penales, las leyes de tránsito. Existen leyes económicas, reglamentos de trabajo, reglamentos escolares, bandos municipales. Es más, hasta para poder coexistir correctamente en casa, los padres ponen reglas y mandamientos. Las leyes son tan importantes que Dios las hizo presentes aún en su creación. ¿Sabía eso? Esto es, que todo lo creado tiene lineamientos, reglas o mandamientos establecidos por Dios. Y Jesús, que es el verbo de Dios, la palabra hecha carne, es quien da y pone los estatutos, mandamientos y orden a toda la creación. Esto nos lo revela el libro de Proverbios. Si gusta acompañarme, por favor. Deje una marca ahí en Gálatas y vamos a Proverbios 8, versículo 29 y 30. Proverbios 8, 29 y 30. Cuando la sabiduría de Dios, que es Jesús, se está expresando al decir, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Es nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios, hablando la sabiduría de Dios y diciendo, cuando el Padre Celestial
estaba haciendo todas las cosas, ahí estaba yo acompañándole, manifestando estatutos, mandamientos, fundamentos y orden. Estatutos, mandamientos y fundamentos y leyes que el hombre poco a poco ha ido descubriendo en su deseo de tratar de ir explicando y comprendiendo el funcionamiento de todo lo que hay a su alrededor, de todo el universo. A estas leyes, a muchas de ellas, el hombre le llama leyes de la física. ¿Se acuerda cuando estaba en secundaria y le enseñaron las leyes de la física? Por ejemplo, algunas leyes de la física son tan cotidianas que las usamos comúnmente y sin darnos cuenta, como la ley de la gravitación universal. ¿Cuál es esa? Usted recordará que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa por una constante gravitacional. ¿Qué? Dice usted, ay, ya gracias a Dios, ya pasé la secundaria, ya pasé la prepa. Pero mire, vivimos con esas leyes todos los días. Por ejemplo, cuando usted va a la tortillería y dice, me da 3 kilos de tortillas, está aplicando ahí esos principios. Yo sé que cuando llega a la casa llegan con 2,5 kilos porque dice, pues es que es un cuerpo, las tortillas otro cuerpo, la ley de la atracción gravitacional y pues se come medio kilo, ¿verdad? Leyes que le dan orden a todo nuestro sistema solar, que permite las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Qué maravilloso es Dios, qué grande es su sabiduría. Toda su inteligencia y su conocimiento está plasmado en toda su creación. Dios le hizo a usted con inteligencia. Mire, voltea a ver a su compañero. Vea qué inteligente es Dios, ¿verdad? Lo hizo hermoso. Ahora, existe otra ley que se llama que a toda acción corresponde una reacción, directamente proporcional, pero en sentido contrario. A esta ley se le conoce como la tercera ley de Newton y la aplicamos cotidianamente casi todo el tiempo y no solamente tiene aplicación en el campo de la física, sino aún en lo espiritual. Porque, por ejemplo, si usted da amor, ¿qué va a recibir? Amor. Y si usted da ayuda, ¿qué va a recibir? Ayuda. A lo mejor dice, no, espérate, yo he dado amor, he dado ayuda, he dado todo y no lo he recibido, ¿verdad? Soy una madre abnegada y sufriente. Mire, normalmente se cumplen las leyes. Lo que está sucediendo es motivo de otra predicación. No vamos a entrar en detalles, pero en fin, las leyes son tan importantes porque ayudan al desarrollo, al orden y a la sana relación entre los diferentes actores que participan en ellas. ¿Sabía que también existen leyes espirituales que Dios ha establecido para la sana convivencia entre los hombres? Fíjese que el mundo pareciera que no las ha descubierto, porque si usted voltea a ver las noticias, encontramos conflictos entre los hombres casi en todas partes del mundo. El problema que se escucha, por ejemplo, en Siria. ¿Cuánta muerte ha habido? Genocidios que se escuchan en África, donde tribus matan a tribus completas. Es un genocidio. La Segunda Guerra Mundial, usted lo ha estudiado en los libros de historia. Murieron cerca de 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque se levantó una ideología, una forma de pensar, donde no se estimaba al hombre como algo importante, sino que se marcaban las diferencias raciales, se marcaban las diferencias políticas, sociales, y pues se tomó una iniciativa de exterminio. Escuchamos lo que acontece, por ejemplo, ahorita, lo que viven nuestros connacionales en Estados Unidos, que están siendo objetos de persecuciones por parte de los agentes de migración. Usted lo ha escuchado en las noticias. Y allá en el norte nuestros connacionales están viviendo con un temor tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque pareciera que al ser humano se le han olvidado
las leyes de convivencia, de cómo poder establecer buenas relaciones con el prójimo. No vamos a hablar de cómo ser y tener amigos, porque la amistad es un concepto todavía más profundo, el cual uno vive y desarrolla en el transcurso de la vida con pocas personas. Esa es la realidad. Vamos a hablar y nos vamos a concentrar a tratar de estudiar a un nivel de relación personal más cotidiano, más de la vida diaria y de lo que necesitamos para establecer una buena relación en el trabajo, con los vecinos, en la congregación, con aquellas personas que son nuestro prójimo y que cuando los tenemos cercanos, Dios nos está mandando ser de bendición para ellos. Eso es lo que el día de hoy el Señor desea que hagamos. ¿Quiere conocer estas leyes? Para que haya una buena convivencia en paz, en armonía, y que usted y yo podamos aportar nuestro granito de arena para que esta sociedad sea mejor. ¿Las quiere conocer? Vamos nuevamente a Gálatas 5, versículo 14. Dice, Gálatas 5, 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí empezamos a ver el primer principio. Dios nos invita a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dile a tu compañero, ama a tu prójimo. Ámame, ¿verdad? El amor al prójimo no es un sentimiento. A veces confundimos y creemos que el amor es un sentimiento y no. El amor es una convicción, es una certeza que se genera en mi mente, en mi corazón y que me dice, yo decido amarte a ti a pesar de te amo. ¿Por qué? Porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios en primer lugar. Cada ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque a lo mejor algunos antropólogos piensen que descienden del mono, pero mire, no, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y cada persona nos debe respeto. De entrada yo tengo que comprender eso. Cada persona debe mi respeto y el amor es la esencia de toda relación humana. El amor no solamente se manifiesta en una amistad, sino que debe de ser la base y la esencia de nuestras relaciones personales. Si reflexionamos en este principio, ahí donde leímos en Gálatas 5:14, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se da cuenta, no dice, amarás a tu amigo, o amarás a tu esposo, o amarás a tu familiar. Bien se puede aplicar, pero nos está hablando del prójimo. Un prójimo puede ser cualquier persona, alguien que está próximo a mí, alguien que está cercano. En el momento en que yo convivo con una persona, se convierte en mi prójimo. Y en ese momento, mi deber es amarle, aunque yo no lo conozca. Cuando usted va al centro comercial y convive con las personas, cuando usted está en la fila del banco, cuando usted va manejando por la vía pública, todos los que le rodean en ese momento se convierten en su prójimo. Y Dios nos está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted me pregunta, hermano, pero a ver, dígame bien, ¿dónde dice en la Biblia quién es mi prójimo? Hubo una persona que quiso hacerse el vivo y decir, pues, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contestó, mire, acompáñeme a Lucas 10, vamos a leer del 25 al 37. Lucas 10 del 25 al 37. Es una parábola que usted y yo conocemos como la parábola del buen samaritano. Es una parábola que nos enseña a ser prójimos, buenos prójimos, y donde tomamos conciencia de cuál es nuestra responsabilidad ante el prójimo. Dice Lucas 10, a partir del versículo 25.
Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lea conmigo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, repita conmigo, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, lea conmigo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué podemos aprender de aquí? En primer lugar, a través de esta historia, nuestro Señor Jesucristo desea enseñarnos a ser buenos prójimos. Buenos prójimos. Esto es, Él desea despertar una conciencia en nuestro interior sobre el valor que tiene cada ser humano en este planeta. Debe de despertar nuestra conciencia. Dice en el versículo 30, en el pasaje que acabamos de leer, que un hombre salió de Jerusalén rumbo a Jericó y que ahí fue asaltado por unos ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y le dejaron como medio muerto. ¿Se imagina? Ese hombre quedó ahí tirado en el camino, medio muerto. ¿Cuál era su esperanza? Pues solamente que alguien le ayudara. Seguramente si se quedaba en esa condición, se iba a morir. Estaba en riesgo su vida. Y dice la Escritura que entonces pasó un sacerdote y pasó un levita y le vieron. ¿Pero qué hicieron? Se pasaron de largo. No tuvieron compasión de él, no lo vieron importante, en ese momento no lo tuvieron en estima y lo dejaron a su suerte, lo dejaron para que se muriera prácticamente. Estaban sellando con su ignorancia, con su falta de amor, el destino de ese hombre, que era la muerte. Y dice que un samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Porque ese samaritano seguramente comprendió que cada ser humano es único y especial. Y ningún ser humano es digno de desecharse por más defectos que pudiera tener, sin importar la condición en la que éste viva, sin importar el estado de su corazón. Por eso, nuestro Señor Jesucristo murió por todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él a usted y a mí nos tuvo en estima. A pesar de que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A pesar de que usted y yo éramos enemigos público número 1 del Señor. Allí en el cielo estaba su fotografía diciendo, se busca. Éramos enemigos de Dios. Mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que estando muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo? Murió por todos nosotros. Se ofreció
a ayudarnos, a rescatarnos. Ninguna persona es digna de ser desechada. Adúltero, fornicario, ladrón, delincuente, asesino, vicioso, mentiroso. Jesucristo murió por todas esas personas. Jesucristo murió por todos nosotros. Ese es el corazón de Dios. Y ese es el corazón que está esperando que tengamos usted y yo, de amar al prójimo sin importar su condición. En ocasiones podemos diferir de la forma de pensar de otros. En ocasiones tal vez nos cuesta trabajo amar a algunas personas y sobre todo cuando nos hacen daño. Porque es fácil saludar a los que nos caen bien. Es fácil ayudar a los que pues no nos han hecho nada, o pues, es mi prójimo, no lo conozco, mira, te doy una torta, ya hice el bien. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas con las que tenemos alguna diferencia? Ese vecino que cuando barre, le echa la basura a su lugar, que cuando sale a lavar el auto, le salpica el suyo. Ese vecino que sale a fumar y avienta las colillas a su patio. ¿Tiene algún vecino así? Yo también. Y Dios, pues habla a nuestro corazón. Y uno dice, Señor, ¿qué hago? Fíjese, le voy a comentar algo que me sucedió. Una madrugada estaba yo orando y de repente empiezo a escuchar un chorrito de agua que cae en mi patio y cae sobre un vehículo. Me asomo por la ventana y era el vecino, o no sé quién, porque le gusta hacer muchas fiestas, haciendo sus necesidades en mi patio. Y que salgo y abro la puerta y le digo, ¡hey! No andes haciendo esto aquí. Y uy, se escondió rápido y se metió. No lo vi, estaba en penumbras, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Verdad que luego cuesta trabajo amar a algunos vecinos, no? Y uno dice, oye, espérate. Le cambio a mi vecino, ¿cómo ve? A lo mejor me dice, no, es que no conoces a los míos. Pero Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a amar aún a los difíciles de amar. Porque hay personas que no son nuestra amistad, pero son nuestro prójimo y actúan como si quisieran hacernos daño, ¿no? Y mire lo que dice en Mateo 5 del 43 al 44. Mateo 5 del 43 al 44. Nuestro Señor Jesucristo, que conoce nuestros corazones, pues empieza a poner mandamientos y a darle orden, a confrontarnos. Comenta, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Yo cuando salí dije, pues está lloviendo, pero no eran bendiciones. Y uno aquí dice, amad, haced el bien, orad por aquellas personas. Ese es el llamado que nos está haciendo el día de hoy el Señor. Y a veces es difícil, ¿verdad que es difícil? Cuesta trabajo. Pero Dios nos pide amar a nuestro prójimo, aquellas personas que están cercanas a nosotros. Ojo, no le estoy hablando de amistades, no le estoy hablando de una relación entre padre e hijo o entre cónyuges. Estamos hablando a un nivel general, amar al prójimo. Y a veces cuesta trabajo, a veces cuesta trabajo. Este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó
Muy posiblemente era un judío que había ido al templo a adorar a Dios. Y los samaritanos y los judíos en aquel tiempo tenían malas relaciones, no se llevaban, porque los judíos veían menos a los samaritanos, los veían como una clase mestiza, como una clase que no tenía los mismos derechos. ¿Eso le suena a algo de hoy en día? ¿Verdad? Hoy en la mañana estaba viendo un video de una muchacha alemana que se estaba quejando porque el gobierno ha permitido que cerca de 2 millones de inmigrantes entren a Alemania. Y dicen, pero es que no los deben de permitir. ¿Por qué? Están buscando refugio porque en sus países los están asesinando. Gente que viene de Siria, gente que viene de África, pero no considera que sea un ser humano con necesidades y con los mismos derechos que tiene ella. Nos hemos desvalorizado. Y en aquel tiempo los judíos estaban haciendo lo mismo. Veían a los samaritanos como poca cosa. Sin embargo, el samaritano, a pesar de que se sabía odiado por los judíos, él superó esa barrera de rechazo. ¿Y qué dice el versículo 33 y 34? Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Fíjese, acortó la distancia que los separaba. Y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién haría esto por alguien así, por un desconocido? Imagínese que usted de repente se encuentra a alguien tirado, borracho, en la calle y dice, pues lo voy a levantar, no sé quién sea, lo voy a limpiar, lo voy a bañar, lo voy a llevar a mi casa y lo voy a mantener y voy a cuidar de él. Ay, está medio fuerte, ¿verdad? Pues es lo que está haciendo esta persona. El samaritano le vio, fue movido su corazón y su voluntad a acercarse, vendó sus heridas y cuidó de él. Debemos de desarrollar la capacidad de ver las necesidades de la gente. Si Dios nos dio ojos, es para poder ver lo que necesita nuestro prójimo. Y no solamente es ver y decir, ay, sí, pobrecito. No, no es eso, sino es acercarnos a la gente, es cuidar a la gente, a nuestro prójimo, rompiendo toda barrera en nuestra mente, en nuestro corazón, todo prejuicio, toda discriminación. Porque aún entre nosotros como mexicanos, ¿verdad que luego nos discriminamos? Ay, es que este es morenito, es que este es bajito, no. Es que yo estoy orando, escucho a veces los padres, que mi hija se case con un güerote. Esto es lo que hay, mire, consuma lo nacional, con todo, perdón Oscar, pero consuma lo nacional. O no, lo que está hecho en México está bien hecho. Todos los hombres somos iguales, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero pareciera que a muchos que se dicen ser cristianos se les olvida eso. Mire, en Hechos 17:26, el escritor de Hechos hace una declaración muy importante. Hechos 17:26 comenta, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ponga atención, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos los hombres hemos sido hechos de una misma sangre y todos tenemos un mismo linaje. Todos los hombres en todo el mundo estamos emparentados. La realidad es que no existen las razas, hermano. Somos el ser humano único, que tenemos algunas diferencias físicas, pero es por la región en donde vivimos. Pero tenemos el mismo corazón, las mismas necesidades, los mismos temores, los mismos problemas. Hermano, Dios quiere que nuestro corazón sea confrontado y que nos demos cuenta que
tenemos que renovar nuestra mente y cambiar algunas estructuras, porque vivimos en una sociedad donde cada quien pelea por lo suyo, ¿sí o no? Parece una jungla allá afuera, donde nos comemos unos a otros, nos peleamos unos con otros, pasamos encima unos de otros con tal de sobrevivir. Y así Dios no está esperando que funcione en nuestra sociedad. Dios desea sacudir nuestro corazón y darnos cuenta que en nosotros hay un potencial muy grande para ser de bendición a la vida de nuestro prójimo, a la vida de las personas que nos rodean. Usted y yo tenemos el poder de cambiar la vida de la gente. Repita conmigo, yo tengo el poder de cambiar la vida de la gente. Hermano, ¿qué no es Jesús? Sí, es Jesús, pero a través de nosotros. De nada sirve que nos quedemos con esta palabra, con esta ley, si no la ponemos por obra. Este hombre samaritano le cambió la vida a la persona que estuvo ahí medio muerta. ¿Le cambió la vida, sí o no? Lo sacó de la posible muerte y lo llevó a una vida. Le cambió la vida. Y usted y yo tenemos ese poder también. Dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor no es decirle a la gente te quiero mucho o te amo, es manifestarlo con hecho y en verdad. Y Dios desea que usted y yo lo hagamos. Tengo un reto para usted el día de hoy. ¿Le gustan los retos? Mire, ¿qué pasaría si a partir de hoy hasta que termine el año, cada semana oramos y buscamos a una persona para hacerle el bien? ¿Será mucho? Que cada semana usted diga, Señor, dame la oportunidad de hacerle bien a alguien. Puede ser desde un saludo, puede ser desde una bendición, puede ser desde, vecino, le voy a lavar su auto gratis, ¿cómo ve? A lo mejor le lleva un flan, a lo mejor llega al trabajo y a su compañero que tiene enfrente desde hace 15 años y no lo saluda por primera vez y le lleva una torta. Simplemente hacer el bien, sin mirar a quién. ¿Sí? ¿Cómo ve el reto? ¿Se atrevería a hacerlo? Vamos a orar al final de la enseñanza para que esto sea una realidad. Ahora, Dios desea que usted y yo aprendamos de este samaritano y que superemos cualquier obstáculo en nuestra mente, en nuestro corazón, porque solemos ser selectivos. Es más fácil saludar o es más fácil ayudar a los que nos caen bien. Y a los que nos caen mal, pues si en ese momento está contigo, es tu prójimo. ¿Y qué crees? También hay que hacerlo. No, es que yo tengo un jefe en la oficina, pero terrible, tú no lo conoces. Pues fíjate lo que dice el Evangelio en Mateo 5, versículo 43 y 44. Jesucristo nos da un ejemplo de cómo amar al prójimo, aún con las personas con las que a lo mejor usted actualmente tiene diferencias. Porque el amor tiene tanto poder que puede cambiar los corazones. Solo debemos de aprender a aplicar ese amor. Y la vida de aquella persona va a cambiar. Primero cambia la nuestra, porque Dios trata primero con nuestro corazón. Y mire lo que dice aquí, Mateo 5 del 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, lea conmigo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se da cuenta cuál es el corazón del Padre? Él no hace acepción de personas. Él trata al prójimo
simplemente ve que es prójimo. Y por ser mi prójimo, mi responsabilidad es amarte. Independientemente si me caes bien o me caes mal, si hay diferencias o no hay diferencias. Ay, hermano Jorge, es que ya me la pusiste, es bien difícil. No, no soy yo, es el Señor. Él quiere que esta palabra renueve nuestros pensamientos, renueve nuestro corazón, para que usted y yo tengamos un corazón dirigido hacia nuestro prójimo. De esta manera, créame que van a empezar a cambiar muchas de nuestras relaciones personales. Yo sé que nadie de nosotros somos monedita de oro. A ver, levanten la mano las moneditas de oro. Bueno, las campanitas de plata, los zarcillos de bronce, las cadenas de hierro. Ay, no, hermano, espérate. Pero mire, la verdad es que todos tenemos aspectos buenos y todos tenemos defectos. Levanten la mano los que tienen defectos. Mire, estamos en el mismo club, ¿verdad? Significa que usted y yo tenemos que aprender a establecer buenas relaciones, porque a veces nuestros defectos pues nos estorban. Dios desea que aprendamos a amar a nuestro prójimo, porque una persona que aborrece a alguien, una persona que le maldice o que ultraja a su prójimo, como en el pasaje que acabamos de leer, es una persona que está enferma en su interior. Es una persona que no funciona correctamente. Por ejemplo, a mí me llama la atención, hablando del prójimo, cuando estamos en la vía pública, todas las personas en esta ciudad se están cuidando unos de otros, ¿sí o no? Uno se sube al metro, uno se sube al pecero o al camión y nada más está pensando a ver si no me asaltan. Y hasta lleva sus celulares patito que no sirven y esconde el bueno por si le piden, ya saca el otro. Pues yo ya te di mi celular y es la pura caja vacía, ¿no? Y vivimos con ese temor y no debería de ser así. ¿En dónde cabe en la cabeza el que una persona le apunte con un arma a otra nada más para quitarle un celular, para quitarle su mochila a los jóvenes? Es producto de que no se ha comprendido el valor que tenemos como seres humanos y las reglas de convivencia que Dios ha dictado para que podamos vivir con plenitud y con felicidad. Una persona que se dedica a secuestrar, o sea, ¿en qué cabeza cabe el hacerle tanto daño a un ser humano? O los que se dedican, por ejemplo, al narcomenudeo. ¿En qué corazón cabe eso de estarle vendiendo droga a alguien para atarlo de por vida a una sustancia y prácticamente es maldecirle? Pues en alguien que no ama al prójimo, en alguien que simplemente no le interesa. Y es que vivimos en una sociedad que nos estamos acostumbrando a la violencia, a la falta de amor. Los medios de comunicación nos bombardean todos los días. En las películas, usted puede ver balazos, muertes, y cuando aparece toda esa clase de violencia, usted dice, ay, qué buena estuvo la película. Y usted hace la cuenta y pues hubo como 250 muertos, descabezados, destripados, de todo tipo. Y uno dice, ay, esta película estaba buena, es de acción. Y cuando la película no trae eso, ay, qué aburrida. Y vemos a la gente morir y ya lo vemos como algo cotidiano. Ya nos sentimos feo. El otro día estábamos empezando a ver un programa y empezaron a aparecer muertes. Y antes de que le cambiáramos, mi hijo Azariel ya estaba llorando. Papá, es que se están muriendo. Y en ese momento yo me di cuenta. Mi corazón se ha insensibilizado también. Porque lo vemos como algo normal. Y no es normal. La desgracia del prójimo no es normal. Y tenemos que quitarnos de nuestra mente eso para amarnos unos a otros, pero no amar
nada más a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, a mis hermanos en Cristo. No, estamos hablando de amar al prójimo y compadecernos de sus necesidades, de su dolor. Una persona que busca hacerle daño a otra es una persona con odios, con resentimientos, con envidias, con celos, con un corazón disfuncional, enferma anímicamente. Es una persona atada al pecado y que seguramente después pues enfermará hasta físicamente y no será prosperada en todo sentido por la falta de prosperidad que hay en su alma. Y vivimos en una sociedad caótica, carente de amor. ¿Y nosotros qué podemos hacer, hermano? Pues contribuir, hacer el cambio. Hermano, pero a lo mejor somos un granito de arena en esta inmensidad de mar. Sí, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena instruir a nuestros hijos y educarlos para que amen al prójimo y haya una sana convivencia. Porque el amor no le hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley, dice la Escritura, es el amor. El amor tiene el poder de transformar la vida de las personas. No existe fuerza más poderosa en el universo que el amor. El amor sana, transforma, renueva y es el mejor lubricante para establecer buenas relaciones humanas. Yo sé que suena muy idealista, pero yo creo que esto está en el corazón de Dios. Imagínense que todos los hombres se amaran, que todos los países se amaran, que cada persona verdaderamente cobrara sentido del valor que tiene el ser humano. Hermano, o sea que apliquemos la de John Lennon, que todo lo que necesita este mundo es amor. Llámele como quiera, pero las cosas serían diferentes. Serían diferentes. Segundo principio, todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, así también hazlas con ellos. ¿Ha escuchado usted este principio? Seguramente sí, está en la Biblia. Le conocemos nosotros como la regla de oro. Acompáñeme por favor a Mateo 7, versículo 12. Mateo 7, versículo 12. Donde el Señor Jesucristo, que es experto en relaciones humanas, nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Se da cuenta? Son leyes, son principios que ayudan a una sana convivencia. Y aquí dice todas las cosas que queráis que los hombres. Vuelvo a ser incisivo, habla del prójimo en general. Esta ley, este principio es para vivirlo con todo el mundo, no solamente entre nuestros hermanos en Cristo, porque a veces cuando estamos en la iglesia, pues sí nos sale lo cristiano, ¿verdad? Somos bien cristianos aquí. Hermano, Dios te bendice, bienvenido. No, pásale tú. No, tú primero. No, primero belleza, después santidad. No, y ahí estamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos manejando nuestro vehículo? Sobre todo en las mañanas, cuando tiene que llevar a los chavos a la escuela. Usted va circulando en una calle de doble sentido y usted ve que los de aquel sentido, los que vienen de allá para acá, hay algunos que quieren dar vuelta y yo veo, lo he visto, cómo los coches se van pegando y hasta se pegan así para no dejar pasar. No, espérate, tú espérate. Primero yo, al último yo. Y sigo siendo yo. ¿Y qué pasaría si en ese momento nos sale lo cristiano también y nos detenemos, aunque nos piten los autos de atrás y pásele, Dios le bendice, buenos días, ¿no? Hasta las personas, yo lo he visto, hasta las personas se quedan así como si, ay, no lo puedo creer, ¿no? Las cosas serían diferentes, sería menos caótico el tránsito. Si todos comprendiéramos que en un cruce pasa primero uno y después otro, uno y otro. Eso es lo correcto. Pero normalmente estamos pensando en nuestro bien propio.
Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también debemos de hacerlas nosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas, es una ley universal que se manifiesta en todo plano, en lo físico y en lo espiritual, y que nos lleva a una pregunta obligada o a varias. ¿Cómo quiere ser tratado? Preguntémonos, ¿cómo quiere ser tratado usted, hermano? Por todas las personas. Usted es un individuo con derechos. Dios está con usted. Dios desea bendecirle. Pero mucho de esas bendiciones depende de cómo nos estemos relacionando con el prójimo. ¿Cómo quiere ser tratado? ¿Desea que la gente le valore? ¿Desea que la gente le tenga respeto? ¿Le gustaría que la gente hable bien de usted? ¿Anhela que las personas le perdonen cuando usted comete algún error y le tengan misericordia? Yo creo que sí. Pues, ¿qué cree que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, pero que sea una verdad en mi corazón, pero no por conveniencia, porque a veces solemos ser así. Mira, te voy a tratar bien porque pues ahorita me conviene, porque veo que tú estás bien parado con el jefe. Entonces, pues, háblale bien de mí, ¿no? Para ver si me viene un aumento o algo. Yo te hago tu trabajo, yo te cubro, tú vete, haz lo que tengas que hacer. Pero eso nada más es por conveniencia. Y la idea es que no sea así, sino que sea una realidad de nosotros, una manera de ser en todo tiempo con toda persona. Vivir la regla de oro. Jesucristo confirma esta verdad en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 36 al 38. Lucas 6, del 36 al 38. Él está esperando que sus palabras cambien nuestra manera de pensar, para que podamos convivir en la sociedad de una manera más efectiva. Ser de bendición a nuestro prójimo. Dice Lucas 6, 36 al 38. Comenta nuestro Señor Jesucristo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lea conmigo, no juzguéis y no seréis juzgados. Lea conmigo, no condenéis y no seréis condenados. Lea conmigo, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Se da cuenta de los principios? Leyes de convivencia, leyes que nos ayudan a establecer mejores relaciones con el prójimo. Por ejemplo, de este pasaje podemos aprender algunos puntos importantes. Empieza diciendo, sed pues misericordiosos. Y nos dice también ahí en el versículo 37, perdona. Ser misericordiosos y vivir el perdón. La misericordia es el valor de sentir compasión por el sufrimiento del prójimo. ¿Se acuerda del buen samaritano? ¿Qué es lo que tuvo por su prójimo? Misericordia. Lo vio en desgracia y le quiso ayudar, superando todos los obstáculos que tenía en su persona, en su mente. La misericordia nos ayuda a perdonar también, a pesar de que a lo mejor hayan hecho algo terrible en contra nuestra. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24, aparece ahí la historia que le conocemos como parábola del hijo pródigo. Yo sé que esta es una historia donde hay un lazo consanguíneo de un padre con su hijo. Sé que estamos hablando a nivel más general, a nivel del prójimo. Sin embargo, este pasaje nos ilustra cómo en ocasiones podemos lastimarnos, podemos hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, a la voluntad de las personas que nos rodean, y al final
puede haber una reconciliación. No lo voy a leer, usted conoce la historia. Un hijo menor se acerca a su padre y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. El padre se los dio, tiempo después lo juntó todo y se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tiempo después tuvo escasez, nadie le ayudaba, se fue a apacentar cerdos y estando apacentando cerdos tomó conciencia y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Ya sé qué haré, y me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y lo hizo. ¿Y cuál fue la actitud del padre? El padre, cuando lo vio venir, corrió hacia él y le dijo: hijo. Yo me lo imagino bajito porque dice que se colgó en su cuello, lo besó, lo abrazó y el hijo le empieza a pedir perdón, reconoce su condición y el padre ni siquiera repara en sus palabras. No le dice: no, pues espérate, pero pídemelo bien. O no, es que yo te lo advertí, yo te dije. No, simplemente: muchachos, saquen el mejor vestido, saquen el anillo. A ver, el mejor calzado, maten al borrego gordo. Vamos a tener barbacoa el día de hoy. ¿A quién le gusta la barbacoa? Yo creo que todos nosotros nos gustaría ser invitados a esa fiesta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hubo alegría, porque hubo una restauración, porque ahí el corazón del hijo se dio cuenta de su condición y el padre decidió cubrir la falta, tener misericordia y perdonar simplemente. De esa manera es como las relaciones se hacen fuertes. Dios está esperando que usted y yo aprendamos de este ejemplo y que aprendamos también, pues, a no juzgar, a no condenar, a no hablar mal de nadie, a no señalar con el dedo, porque la realidad es que ¿quién nos ha puesto a usted y a mí por juez? Nadie. El único juez que existe, ¿quién es? Es Dios. Todos cometemos errores, todos nos hemos equivocado alguna vez, pero tenemos la oportunidad del arrepentimiento y eso es una bendición de Dios, porque en Jesucristo nos da la oportunidad de hacer nuevas todas las cosas. Dice el Salmo 75:7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Él es el único que puede decir qué está bien y qué está mal, porque a veces lo que nosotros consideramos que está bien pudiera estar mal, y lo que consideramos que está mal a lo mejor es lo que está bien. El único que tiene conocimiento pleno de todas las cosas es el Señor. Todos nosotros somos falibles, todos nosotros necesitamos reconocer cuál es nuestra condición, en qué estamos parados, quiénes somos, reconocer nuestra humanidad y aprender a que, como dice en Lucas 6:38, que lo leímos, que con la misma medida con que medimos, nos volverán a medir. Eso acontece indudablemente. La regla que usemos para medir al prójimo será la que Dios permita que usen otros para medirnos a nosotros mismos. En ocasiones tenemos el mal hábito de compararnos, de envidiarnos, pero es porque a ese prójimo le va mejor que a mí. ¿Por qué a ese compañero en el trabajo sí lo promovieron? ¿Por qué a ese vecino que veo que hasta es pecador, tiene hasta 3 esposas y es más feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Mire, hermano, nunca se compare con ningún prójimo, nunca envidie a ningún prójimo. Dele gracias a Dios por lo que usted tiene, por lo que usted está viviendo. Entréguele su corazón al Señor. Dedíquese usted a amar a Dios con todas sus fuerzas y amar al prójimo. Esa es la ley y los profetas. Y con eso tenemos usted y yo, a través de la sangre del Cordero que murió en la cruz por nosotros, ya garantizada nuestra estadía allá en el cielo. Eso es lo más importante.
Porque si empezamos a mirar la paja que hay en el ojo ajeno, ¿ha leído usted ese pasaje? Mire, acompáñeme a Lucas 6, 41, 42. Lucas 6, 41, 42. Donde dice, nos hace una pregunta, nos cuestiona nuestro Señor. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, mira, no te metas con el prójimo, no lo quieras cambiar, no lo juzgues, no lo critiques. Acéptalo, ámalo, recíbelo, porque ese es el mandamiento, así como Cristo nos recibió a nosotros. Que comete errores, pues sí, igual que tú. Que tiene fallas, igual que tú. Fíjate tú en tu vida, céntrate en ti, porque eso es lo importante, porque al final la salvación, ¿cómo es? Es personal, hermano, al final. El tercer principio dice, estima a los demás como superiores a ti mismo. Repita conmigo, estima a los demás como superiores a ti mismo. Esto habla de que usted y yo reconozcamos primeramente nuestra condición, nuestros fracasos y debilidades, y los aciertos y los éxitos de nuestro prójimo. Para yo poder estimar a los demás como superiores a mí mismo, yo tengo que poner mis ojos en mis fracasos. Porque si yo lo pongo en mis aciertos, no, pues espérate, yo soy el campeón. Pero si yo estoy mirando mis debilidades y lo que he hecho mal, y cuando veo a mi prójimo, veo solamente sus aciertos, lo voy a estimar como superior a mí mismo. Pero como buenos seres humanos, ¿qué cree? Hacemos lo contrario. Siempre estamos mirando nuestros aciertos y estamos mirando los errores o los desaciertos del prójimo. Y así no va a haber una buena relación. Filipenses 2, versículo 13. El apóstol Pablo nos lo comentó cuando le escribió a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3, donde dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjese, dice a los demás, está hablando del prójimo en general. Tú y yo tenemos que estimar a todos los demás como superior a mí mismo. Tenemos que aprender humildad. Y aun si cometemos errores con nuestros niños, pedirles perdón. No, pero es que él es un niño. Precisamente, si quieres que te tengan respeto, aprende a pedir perdón. Enséñales a tus hijos esa cultura, para que entonces ellos aprendan a valorar a todo prójimo, y que tus hijos aprendan a pedirle perdón aún a los que hayan ofendido, a sus amiguitos en la escuela, al profesor de las clases, a algún vecino. Entonces, estimar a los demás como superiores a uno mismo. Jamás envidie ni desee la vida de otro. La idea es que no se sienta más de lo que usted y yo estamos llamados a hacer, ni que tampoco nos tengamos en baja autoestima. Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Dios nos ha predestinado para ser sus hijos y Dios nos ha llamado a ser felices a todos. Dios nos ha llamado a hacer y a heredar bendición. Ya lo hemos estudiado. Quedémonos con lo que Dios nos está dando a cada uno y amemos al prójimo. Tengamos esa confianza de que Dios nos ama y está con nosotros. Por eso dice en Romanos 12:6, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Nunca permita que se engendre en su corazón una mala semilla de enojo, de celos, de envidia. Son sentimientos que destruyen. ¿Ok? Cuarto principio y último. No mires por lo tuyo propio, sino por lo de los demás. Reflexionemos. No mires por lo tuyo propio, sino por lo de los demás. Este es otro principio que está en Filipenses 2:4. Cuando nosotros vivimos este principio, lo que estamos desarrollando es lo que conocemos como empatía. Nos ponemos en el calzado del otro. Nos hacemos unánimes con su corazón, con sus sentimientos. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por el prójimo en general. Hay que mirar por el bien del prójimo. Esto es, no solamente ver por nuestras necesidades, porque eso es lo que solemos hacer todo el tiempo. Cuando estamos a lo mejor formados ahí en el banco y la fila es larga y a lo mejor alguien dice, es que yo nada más quiero pedir un informe, a la cola, a la cola. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Y ya cuando lo manda a la cola, sí, y sienten una satisfacción, sí, yo estoy enfrente, y qué bueno que él se fue para atrás. Y a lo mejor nada más quería preguntar algo sencillo. ¿Y qué nos quitaba? A lo mejor, claro que sí, pásele, pregunte. Mi trámite lleva más tiempo. O a lo mejor estamos esperando ventanilla y usted sabe que va a pagar la nómina de varios empleados y se va a tardar 70 minutos ahí. Y la persona que está atrás nada más va a pagar el predial, es menos de un minuto. Y le dice, oye, ¿me da permiso? Mire, yo nada más voy a hacer una operación. No, venimos formados. ¿Qué nos quita hacerle el bien a las personas? ¿Verdad que nada? ¿Qué pasaría que a lo mejor usted llega al trabajo y no solamente lleva su lunch y le comparte una torta a su compañero de al lado? Pero él nunca me ha compartido nada. Pues empecemos nosotros a cambiar la situación, no mirando nada más por lo nuestro. Fíjese que algo que sirve para desarrollar la empatía, ¿qué cree que es? La oración. Sobre todo cuando oramos por el prójimo, la intercesión. Usted ha estado escuchando de las situaciones naturales que se han estado presentando. El temblor, por ejemplo, ¿lo sintió? Yo no sentí nada, gracias a Dios. Pero los huracanes que han estado allí en el Atlántico y vemos las desgracias, no podemos quedarnos usted y yo callados y sin hacer nada. Lo menos que podemos hacer es orar e interceder por las personas que están pasando una necesidad. Porque cuando oramos por alguien que tiene necesidad, ¿sabe qué estamos desarrollando? Empatía. Porque nos estamos identificando con su necesidad y la hacemos como propia. Hay que orar, hay que interceder más por el prójimo. Interceda por sus compañeros en el trabajo, interceda por el jefe. Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Es algo muy importante y va a ver cómo Dios va a ir acomodando todas las cosas como Él las tiene dispuestas. Cuando nosotros miramos por el bien del prójimo, en ese momento estamos amando y nos hacemos filiales a su necesidad. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. ¿Se acuerda del reto? El que a partir de esta semana que inicia a lo largo de todo este año, para que se haga un hábito, oremos y busquemos hacerle el bien a alguien. Que de repente Dios nos ponga en esas circunstancias en las que tomemos conciencia y digamos, voy a establecer buenas relaciones con mi prójimo. Voy a ser un instrumento de bendición. Voy a ayudarle,
voy a servirle, voy a orar por él, voy a amarle, voy a proveerle lo que necesita. Padre Celestial, y venimos delante de ti en esta mañana a darte gracias por esta palabra, porque tú confrontas nuestro corazón, Señor. Sabemos que en ocasiones no hacemos las cosas como se debieran de hacer, pero aquí estás tú hablando a nuestra vida y mostrándonos cómo debemos de actuar, Señor. Permite que podamos amar a nuestro prójimo, a cada una de las personas con las cuales nos permitas estar cercanos. Ayúdanos, Señor. Permite que esta palabra caiga en buena tierra en nuestra vida y nos ayude a cambiar la sociedad en la cual vivimos, carente de tanto amor. Ayúdanos a contribuir día a día, Señor, a mejorar esta comunidad, este país. Que nuestras relaciones personales con todas las personas que tratemos sean de tal forma que podamos ser instrumentos de bendición para ellos, para ellas. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das ese poder de cambiar la vida de la gente a través de tu amor que fluye en nosotros por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, porque a pesar de las diferencias que podamos tener, a pesar, Señor, de que hay personas que nos cuesta trabajo tratar, tú nos mandas amar a todo prójimo y nos mandas ser de bendición. Enséñanos, Padre, a vivir esta palabra, porque entonces seremos verdaderamente tus hijos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tú nos darás la oportunidad a lo largo de este año para que se haga un hábito en nuestra vida el buscar ser de bendición cada semana a una persona. Gracias te damos. Llévanos con bien, con paz a casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. ¿Qué le parece si es de bendición a su hermano? Le abraza, le bendice. Que el Señor le lleve con bien y tenga una formidable semana.